La puerta del apartamento en Beirut se abrió a las 2:47 de la mañana. Una mujer estaba en el umbral, su silueta iluminada por el tenue resplandor fluorescente del pasillo. Llevaba un vestido sencillo, un pequeño bolso, y se movía con la confianza pausada de alguien que regresa a casa después de una cena tardía. El hombre que estaba dentro, Ali Hassan Salameh, jefe de operaciones de Septiembre Negro y arquitecto de la masacre de Múnich, levantó la vista de su escritorio, donde había estado revisando mensajes codificados de Damasco. La reconoció inmediatamente. Ella era su vecina, la encantadora mujer europea que se había mudado al edificio 6 meses antes, la que siempre sonreía en el ascensor y de vez en cuando pedía prestado azúcar para su café. Lo que Salameh no sabía, no podía saber a pesar de sus años de formación en contravigilancia y seguridad operativa, era que la mujer que estaba en su puerta no era europea, ella era israelí. Su nombre no era Christine, la identidad que figuraba en su pasaporte belga, sino Silvia Rafael, una agente del Mossad nacida en Sudáfrica que había pasado los últimos 18 meses diseñando ese momento preciso. Detrás de su exterior agradable y su charla practicada se escondía una mente entrenada en vigilancia, manejo de armas y psicología del engaño. La habían enviado a Beirut con el único objetivo de localizar, vigilar y facilitar la eliminación del hombre responsable de la muerte de 11 atletas israelíes en Múnich. Y ahora, después de meses de paciente cultivo, ella estaba en el umbral de su apartamento, invitada a entrar porque él confiaba en ella. La masacre de Múnich ocurrió el 5 de septiembre de 1972 durante los Juegos Olímpicos de verano. 8 terroristas palestinos de Septiembre Negro se infiltraron en la Villa Olímpica, mataron inmediatamente a 2 atletas israelíes y tomaron a otros 9 como rehenes. La crisis se desarrolló a lo largo de 21 horas de negociaciones fallidas, intentos frustrados de rescate por parte de la policía alemana y finalmente un tiroteo en un aeropuerto militar que dejó a los 9 rehenes restantes muertos, junto con 5 terroristas y un oficial de policía alemán. Las imágenes transmitidas a todo el mundo, terroristas encapuchados en balcones, rehenes atados y el horrible anuncio de que todos habían perecido, transformaron lo que debería haber sido una celebración del deporte internacional en un símbolo de la capacidad del terrorismo de atacar en cualquier lugar, incluso en eventos diseñados para promover la paz y la unidad. La respuesta de Israel fue inmediata y sin concesiones. La primera ministra Golda Meir autorizó la Operación Ira de Dios, una campaña de asesinatos encubierta dirigida contra los líderes de Septiembre Negro. El Mossad perseguiría a los responsables de Múnich y los eliminaría, sin importar dónde se escondieran o cuánto tiempo llevara. La operación demostraría que atacar a civiles israelíes tenía consecuencias que trascendían fronteras, normas diplomáticas y el paso del tiempo. Ningún refugio seguro protegería a quienes asesinaron a israelíes. Ninguna cantidad de seguridad impediría que el Mossad alcanzara sus objetivos. El mensaje era existencial. Ataca a Israel y serás encontrado, serás juzgado y morirás. El hombre que encabezaba la lista de objetivos del Mossad era Ali Hassan Salameh. Nacido en 1940 en Kula, un pueblo cerca de Jaffa, creció durante los turbulentos años del mandato británico y la guerra árabe-israelí de 1948 que creó la crisis de los refugiados palestinos. Su padre, Hassan Salameh,
había sido un destacado comandante militar árabe que murió luchando contra las fuerzas israelíes en 1948. El joven Ali heredó tanto el legado de su padre como su odio hacia Israel, creciendo en campos de refugiados donde la pobreza y la humillación se convirtieron en realidades diarias. A los 20 años se unió a Fatah, la organización política y militar de Yasser Arafat, ascendiendo rápidamente en sus filas gracias a su inteligencia, carisma y competencia operativa. Salameh se convirtió en jefe de la Fuerza 17, la unidad de seguridad personal de élite de Arafat, y simultáneamente sirvió como jefe de operaciones de Septiembre Negro. La organización, que lleva el nombre de la sangrienta represión de militantes palestinos por parte del ejército jordano en septiembre de 1970, operaba como el brazo negable de Fatah, llevando a cabo ataques que Arafat podía condenar públicamente mientras apoyaba en privado. Salameh planeó y coordinó personalmente la operación de Múnich, seleccionando a los terroristas, organizando su entrenamiento, proporcionándoles armas y financiación, y manteniendo la comunicación durante toda la crisis. Observó la masacre desde una casa segura en Europa y, según se dice, expresó su satisfacción cuando las noticias confirmaron que todos los rehenes israelíes habían sido. La inteligencia israelí había estado siguiendo a Salameh desde finales de los años 1960, pero Múnich lo elevó a la categoría de prioridad máxima. El Mossad reunió archivos detallados sobre sus movimientos, asociados y patrones operativos. Sabían que se desplazaba con frecuencia entre Beirut, Damasco y capitales europeas. Sabían que mantenía varias casas seguras y viajaba bajo diversas identidades falsas. Sabían que estaba protegido por guardaespaldas de la Fuerza 17, entrenados en contravigilancia y respuesta armada. Y sabían que eliminarlo requeriría paciencia, precisión y agentes dispuestos a pasar meses, posiblemente años, construyendo el acceso necesario para atacar cuando estuviera vulnerable. Silvia Rafael fue seleccionada para la operación Salameh a finales de 1972. Nacida en Sudáfrica en el seno de una familia judía, había emigrado a Israel cuando era joven. Se unió a las Fuerzas de Defensa de Israel y fue reclutada por el Mossad a mediados de la década de 1960. Su experiencia le proporcionó ventajas operativas únicas. Llevaba un pasaporte sudafricano que despertaba menos sospechas que los documentos israelíes en los países árabes y las capitales europeas, donde la política de Oriente Medio generaba escrutinio. Hablaba inglés con fluidez y con un acento neutro que bien podría pasar por europeo o americano, y poseía los rasgos psicológicos que el Mossad valoraba en agentes encubiertos: paciencia, disciplina y la capacidad de mantener identidades falsas sin romper el carácter bajo estrés. Su formación enfatizó las habilidades específicas requeridas para operaciones de penetración a largo plazo. Estudió la cultura y los modales europeos y aprendió a integrarse en los entornos donde operaban los círculos de Salameh. Practicaba la detección de vigilancia, reconociendo cuando la estaban siguiendo y empleando técnicas para perder rastros sin parecer evasiva. Se entrenó en armas de fuego y explosivos, aunque su función se centraría en la recopilación de inteligencia más que en la acción directa, y se sometió a un condicionamiento psicológico diseñado para prepararla para el aislamiento inherente al trabajo de encubrimiento profundo. Vivir durante largos periodos sin contacto con amigos, familiares o cualquier persona que conociera su verdadera identidad.
El plan operativo desarrollado para atacar a Salamé fue metódico y multifase. La primera fase consistió en establecer la identidad secreta de Sylvia, Christine Bernard, fotógrafa independiente belga que trabaja en proyectos por toda Europa y Oriente Medio. El Mossad creó una leyenda completa, falsificó documentos que incluían certificados de nacimiento, registros escolares y credenciales profesionales, una cuenta bancaria financiada a través de canales imposibles de rastrear, y un portafolio de trabajos fotográficos atribuidos a Christine, que incluía imágenes publicadas en revistas europeas. Le alquilaron un apartamento en Bruselas y establecieron un patrón de viajes acorde con el trabajo de fotografía freelance. La fase 2 requirió la inserción en entornos donde operaba Salamé. La inteligencia indicó que mantenía residencias en Beirut y Damasco y viajaba frecuentemente a capitales europeas para reunirse con otros agentes palestinos y partidarios europeos. El Mossad decidió que Beirut ofrecía la mejor oportunidad. El caótico entorno de seguridad de la ciudad, dividido entre milicias y servicios de inteligencia rivales, proporcionaba cobertura a agentes extranjeros. Su gran comunidad de expatriados incluía a europeos que despertaban una mínima sospecha, y Salamé pasaba mucho tiempo allí, lo que hizo posible establecer proximidad y cultivar el contacto. Sylvia llegó a Beirut en marzo de 1973, 6 meses después de Múnich. Alquiló un pequeño apartamento en el distrito de Hemra, un barrio cosmopolita popular entre periodistas, académicos y expatriados. Se estableció como fotógrafa, documentando la vida cultural de Beirut, asistiendo a inauguraciones de galerías, fotografiando escenas callejeras y socializando en cafés frecuentados por la comunidad internacional. Su tapadera fue convincente porque era parcialmente real. De hecho, tomó fotografías, vendió algunas a publicaciones europeas a través de los contactos de medios del Mossad y vivió la vida de una fotógrafa independiente navegando por el complejo paisaje social de Beirut. El desafío era lograr contacto con Salamé sin despertar sospechas. Un enfoque directo sería demasiado obvio. Aparecer en lugares que frecuentaba, hacer preguntas sobre él o intentar reunirse con él a través de contactos palestinos desencadenaría un escrutinio de seguridad inmediato. En lugar de ello, Sylvia empleó una técnica llamada desarrollo natural, creando condiciones en las que Salamé la encontraría repetidamente en contextos que parecían casuales, construyendo familiaridad gradualmente hasta que la interacción pareciera orgánica en lugar de diseñada. Ella identificó sus patrones a través de la vigilancia realizada por otros agentes del Mossad ya posicionados en Beirut. Siguieron sus movimientos durante semanas, anotando qué restaurantes prefería, qué cafés visitaba, qué rutas recorría. Descubrieron que frecuentaba un café particular en Hamra varias tardes a la semana, a menudo sentado solo, leyendo periódicos mientras sus guardaespaldas esperaban afuera. Sylvia comenzó a aparecer en el mismo café, siempre llegando antes que él, siempre sentada en una mesa cercana, siempre absorta en su equipo de fotografía o sus hojas de contactos, pareciendo ajena a su presencia. Después de 3 semanas de estos encuentros planeados, Salamé se fijó en ella. Era inevitable. Una mujer sentada sola, rodeada de equipos fotográficos, siempre presente cuando él llegaba, creó un patrón. En su mente entrenada para la vigilancia, se registró, aunque no lo interpretó inmediatamente como una amenaza. Una tarde, miró su cámara, una costosa Leica que sugería un trabajo profesional más que instantáneas turísticas, y le preguntó en inglés si era periodista.
La pregunta era al mismo tiempo una curiosidad genuina y una prueba de seguridad para determinar si ella representaba una amenaza o simplemente compartía su preferencia por ese café. La respuesta de Silvia fue cuidadosamente calibrada. Ella respondió en inglés con un ligero acento belga que los lingüistas del Mossad le habían enseñado a mantener constantemente. Explicó que era una fotógrafa independiente que trabajaba en un ensayo fotográfico sobre la resiliencia de Beirut en medio de las tensiones políticas. Ella le mostró algunas de sus imágenes, escenas callejeras y detalles arquitectónicos, en lugar de cualquier cosa que pudiera sugerir interés de inteligencia. Mencionó que se había mudado a Beirut recientemente y que encontraba la ciudad fascinante a pesar de sus complejidades. Ella le preguntó si era libanés, una pregunta que lo invitó a definirse sin exigirle detalles específicos que pudieran ponerlo a la defensiva. Salamé se identificó únicamente como Ali, un empresario dedicado a la importación y exportación. La vaga descripción era una medida de seguridad operativa estándar, que no revelaba nada específico y al mismo tiempo proporcionaba suficiente identidad para continuar la conversación. Hablaron durante 20 minutos esa primera tarde, discutiendo la historia de Beirut, su diversidad cultural y los desafíos de vivir en una ciudad dividida por tensiones sectarias y facciones armadas en competencia. La conversación fue agradable y sin nada destacable, exactamente el tipo de interacción casual que ocurre en cafés cosmopolitas entre extraños que comparten un momento de conexión. Durante los meses siguientes, sus encuentros continuaron. A veces hablaban brevemente, otras veces largamente. Silvia mantuvo límites cuidadosos. Nunca presionó para obtener información personal. Nunca sugirió reuniones fuera del café y siempre le permitió controlar el ritmo y la profundidad de su interacción. Ella entendió que cultivar un objetivo como Salamé requería paciencia. Cualquier indicio de interés excesivo despertaría sospechas. Su papel era ser interesante pero no intrusiva, presente pero no insistente, alguien con quien se encontraba con la suficiente regularidad como para volverse familiar, pero no con tanta frecuencia como para que pareciera planeado. En junio de 1973, Salamé comenzó a buscarla en lugar de simplemente responder a su presencia. El Che llegaba al café y la buscaba, a veces cambiando su asiento para sentarse más cerca. Hizo preguntas más personales. ¿Dónde creció? ¿Por qué eligió la fotografía? ¿Qué pensaba de la política libanesa? Las respuestas de Silvia fueron elaboradas para reforzar su tapadera y al mismo tiempo revelar suficientes detalles auténticos para parecer genuinas. Mencionó que creció en Bruselas, estudió arte y fotografía en París y viajó mucho por Europa y el norte de África antes de establecerse temporalmente en Beirut. Los detalles eran consistentes con su leyenda, verificables si la seguridad de Salamé realizaba verificaciones de antecedentes, lo que el Mossad asumió que harían. El avance operativo se produjo cuando Salamé invitó a Silvia a cenar. La invitación cruzó el umbral del conocimiento casual al compromiso social deliberado, indicando que la veía como alguien que valía la pena conocer más allá de sus conversaciones de café. Silvia aceptó con aparente placer, sugiriendo un restaurante que sabía que era territorio neutral, donde ni la inteligencia palestina ni la vigilancia del Mossad serían inmediatamente visibles. La cena fue al mismo tiempo una auténtica ocasión social y una operación de inteligencia. Silvia recopiló información sobre los hábitos, preferencias y psicología de Salamé,
mientras mantenía su tapadera impecablemente. Durante la cena, Salamé se mostró más abierto que durante sus conversaciones en el café. Mencionó viajar frecuentemente por negocios. Aludió a tensiones con competidores sin especificar quiénes, y expresó un cinismo sobre la política de Medio Oriente que sugería que alguien operaba dentro de esos sistemas en lugar de observar desde afuera. Preguntó si Christine, tal como la conocía, alguna vez se sintió insegura en Beirut, dada la volatilidad de la ciudad. Silvia respondió que confiaba en sus instintos y evitaba situaciones que parecían peligrosas, una declaración que era al mismo tiempo verdadera e irónica, dado que estaba sentada frente a uno de los terroristas más buscados del mundo. La relación que se desarrolló entre ellos durante los meses siguientes fue compleja y psicológicamente intrincada. Salamé se sintió atraído por Silvia, cautivado por su inteligencia, su independencia y el hecho de que ella operaba fuera de los círculos políticos palestinos, donde su posición requería una vigilancia constante. Silvia desempeñó su papel de manera convincente, pareciendo corresponder a su interés mientras mantenía límites acordes con alguien cauteloso acerca del involucramiento romántico. Ella entendió que volverse demasiado accesible socavaría su valor, mientras que permanecer demasiado distante haría perder su interés. El equilibrio requería una calibración psicológica constante. A finales de 1973, Salamé confiaba lo suficiente en Silvia como para revelarle más sobre sí mismo. Reconoció su participación en actividades de resistencia palestina, considerándolas un trabajo político más que terrorismo, enfatizando la injusticia que enfrentan los palestinos y la necesidad de la lucha armada contra la ocupación israelí. Nunca admitió explícitamente su papel en Septiembre Negro o Múnich, manteniendo la seguridad operativa incluso en momentos de relativa apertura. Pero habló con suficiente especificidad sobre las operaciones palestinas como para que Silvia comprendiera que estaba escuchando las perspectivas de alguien profundamente arraigado en las estructuras organizativas que planifican y ejecutan los ataques. La información que Silvia reunió durante este periodo fue extraordinaria. Aprendió sobre las facciones internas palestinas, las rivalidades entre Fatah y otros grupos, y las tensiones con los gobiernos sirio y libanés que acogieron a organizaciones palestinas mientras buscaban controlar sus actividades. Identificó lugares donde Salamé se reunía con otros agentes, casas seguras utilizadas para sesiones de planificación y patrones de viaje que sugerían operaciones futuras. Memorizó nombres, rostros y relaciones organizativas que los analistas del Mossad podían utilizar en evaluaciones exhaustivas de las estructuras militantes palestinas. La comunicación con sus manejadores requería protocolos elaborados. Silvia no podía arriesgarse a un contacto regular que pudiera ser detectado por la inteligencia libanesa o por la seguridad palestina que vigilaba a los residentes extranjeros. En lugar de ello, utilizó puntos muertos, dejando mensajes codificados en lugares predeterminados donde otros agentes del Mossad los recuperaban. Transmitió información urgente mediante llamadas telefónicas codificadas a un número en Roma, que pasaban por múltiples intermediarios antes de llegar a Tel Aviv, y se reunía periódicamente con su responsable en lugares fuera del Líbano. Breves viajes a Chipre o Atenas que su portada explicaba como encargos de fotografía. La fase crítica de la operación comenzó en enero de 1974, cuando el Mossad recibió información
de que Salameh viajaría a Lillehammer, Noruega, para reunirse con partidarios europeos y coordinar la financiación de las operaciones palestinas. La información provino de múltiples fuentes, incluido el informe de Silvia, y creó una oportunidad de eliminación. Lillehammer era una ciudad pequeña donde la vigilancia sería más fácil que en el caótico entorno de Beirut. La policía noruega representaba una amenaza mínima para las operaciones del Mossad, y Salameh viajaría con seguridad reducida, lo que lo hacía vulnerable de maneras imposibles en el Líbano. El Mossad envió un equipo de ataque a Lillehammer, agentes entrenados en vigilancia y asesinato que rastrearían a Salameh, confirmarían su identidad y lo ejecutarían. A Silvia se le ordenó mantener su posición en Beirut y continuar cultivando la confianza de Salameh mientras otros agentes llevaban a cabo el ataque. El plan operativo era sencillo. Los equipos de vigilancia confirmarían la ubicación y los movimientos del objetivo. El equipo de asesinos atacaría cuando estuviera aislado y todos sus agentes se retirarían inmediatamente, abandonando Noruega antes de que la policía local pudiera montar una respuesta efectiva. La operación fue un fracaso catastrófico. El 21 de julio de 1974, el equipo del Mossad disparó y mató a un hombre que caminaba por las calles de Lillehammer con su esposa embarazada. La víctima era Ahmed Bouchiki, un camarero marroquí que no tenía ninguna conexión con el terrorismo palestino y que había sido identificado erróneamente como Salameh, basándose en información defectuosa y una vigilancia inadecuada. La policía noruega arrestó a varios agentes del Mossad que intentaban huir, incluida Silvia Rafael, que había sido llamada para ayudar con la verificación de la vigilancia, a pesar de que su función principal era estar en Beirut. Los arrestos expusieron detalles de la operación Ira de Dios, que la inteligencia israelí había mantenido en secreto. Las autoridades noruegas procesaron a los agentes capturados y 5 de ellos fueron condenados por asesinato o complicidad, recibiendo penas de prisión que oscilaron entre los 2 y los 5 años. El escándalo dañó la reputación internacional de Israel y tensó las relaciones con los servicios de inteligencia europeos, que anteriormente habían tolerado las operaciones del Mossad en su territorio. La cobertura mediática reveló la existencia de la campaña de asesinatos, obligando a Israel a reconocer públicamente lo que hasta ahora había mantenido mediante una ambigüedad estratégica. Para Silvia Rafael, el desastre de Lillehammer significó el final de su carrera operativa. Encarcelada en Noruega, ya no pudo mantener su tapadera de Kristin Berners, ni continuar las operaciones contra Salameh. Su verdadera identidad se hizo pública durante el juicio, poniendo fin a años de profundo trabajo encubierto y exponiéndola a posibles represalias por parte de grupos palestinos que ahora sabían que un agente israelí había estado operando entre ellos. Cumplió 22 meses en una prisión noruega antes de ser liberada en un intercambio de prisioneros y regresar a Israel, donde pasaría el resto de su vida fuera del trabajo operativo. El fracaso en la eliminación de Salameh en Lillehammer significó que la caza continuó. Otros agentes del Mossad asumieron la vigilancia, siguiéndolo por Beirut, Damasco y capitales europeas, donde continuó coordinando las operaciones de Septiembre Negro. Pero sin el acceso exclusivo de Silvia, la recopilación de inteligencia se volvió más difícil. Salameh se enteró a partir del incidente de Lillehammer que el Mossad lo estaba buscando activamente, aumentando sus protocolos de seguridad
y variando sus patrones para evitar la vigilancia. La oportunidad del Mossad finalmente llegó en enero de 1979, casi 7 años después de Múnich. Los servicios de inteligencia indicaron que Salameh había adoptado una rutina en Beirut y vivía en el distrito de Verdún con su esposa, la reina de belleza libanesa Georgina Risk. Viajaba regularmente entre su apartamento y las reuniones con funcionarios de la OLP, siguiendo rutas que los equipos de vigilancia mapeaban meticulosamente. El plan operativo incluía un coche bomba, explosivos colocados en un vehículo estacionado a lo largo de su ruta habitual y detonados a distancia cuando pasaba su caravana. El 22 de enero de 1979, mientras el coche de Salameh atravesaba Verdún, agentes del Mossad detonaron la bomba. La explosión mató a Salameh, a 4 guardaespaldas y a 4 civiles que se encontraban cerca del lugar de la explosión. El asesinato logró su objetivo, pero a un costo significativo en víctimas civiles que generó la condena internacional y complicó las afirmaciones de Israel de que los asesinatos selectivos podían llevarse a cabo con una precisión que minimizara los daños colaterales. Silvia Rafael se enteró de la muerte de Salameh a través de informes de noticias años después de que su propio papel operativo hubiera terminado. Para ella, la eliminación exitosa trajo consigo emociones complicadas. Alivio de que el hombre responsable de Múnich finalmente hubiera enfrentado consecuencias. Ira, porque la operación había durado tanto y había costado tantas vidas, incluyendo civiles inocentes muertos en el bombardeo. Y profunda tristeza por los años que había pasado viviendo una mentira, cultivando la confianza con un hombre al que finalmente estaba traicionando, sacrificando relaciones auténticas e identidad personal, al servicio de una misión que terminó en prisión y exposición pública. El costo psicológico de las operaciones encubiertas rara vez se reconoce en los relatos de éxito de los servicios de inteligencia. Los agentes que pasan años viviendo con identidades falsas experimentan una confusión de identidad que persiste mucho después de concluidas las operaciones. Silvia luchó con esta desorientación después de su liberación de la prisión noruega. Había sido Christine Bernard durante tanto tiempo que volver a ser Silvia Rafael era como adoptar otro disfraz. La frontera entre el yo auténtico y la personalidad operativa se había desdibujado tan completamente que ella nunca estuvo completamente segura de quién era realmente debajo de las capas de engaño. Se casó con un empresario israelí después de su liberación e intentó construir una vida normal fuera del trabajo de inteligencia, pero la normalidad resultó difícil de alcanzar. Ella no podía hablar de sus experiencias operativas porque estaba atada a acuerdos de confidencialidad que le prohibían revelar detalles específicos. No podía mantener amistades con personas que no hubieran compartido experiencias similares y descubrió que los civiles no podían comprender las complejidades psicológicas de haber vivido vidas enteras inventadas. Y no podía escapar del conocimiento de que su trabajo, por muy profesionalmente ejecutado que estuviera, había implicado manipular las emociones humanas y explotar la confianza de maneras que violaban los vínculos sociales fundamentales. El Mossad brindó un apoyo psicológico mínimo a los agentes que regresaban de su escondite. La organización se destacó en la preparación de agentes para las misiones, pero ofreció recursos inadecuados para ayudarlos a reintegrarse después. Silvia recibió algún tipo de asesoramiento,
pero se centró principalmente en controlar el estrés postraumático, en lugar de abordar los problemas de identidad más profundos que crea el encubrimiento profundo. Se esperaba que ella simplemente reanudara su vida normal, agradecida de haber servido a Israel y aceptando que los costos estaban justificados por imperativos de seguridad nacional. La historia de Silvia Rafael arroja luz sobre verdades incómodas sobre el trabajo de inteligencia y los costos humanos de las operaciones enmarcadas como necesidades estratégicas. Era una agente extraordinariamente capaz que logró objetivos que pocos podrían haber logrado. Su labor de recopilación de inteligencia en Beirut proporcionó información invaluable sobre las estructuras militantes palestinas. Su disposición a pasar meses cultivando la confianza con Salameh demostró una dedicación que las agencias de inteligencia celebran como excelencia profesional. Pero esa excelencia requería que ella se convirtiera en otra persona tan completamente que su identidad original se disolvió. Esto requirió que ella manipulara emociones y explotara la confianza de maneras que causaron daño psicológico duradero. Y requirió que ella aceptara el encarcelamiento, la exposición pública y el fin de su carrera operativa como sacrificios aceptables por los objetivos de la misión que se lograron solo años después de que terminó su función. La pregunta que ronda la historia de Silvia es si tales operaciones están justificadas por sus resultados. La información que reunió justificó los costos psicológicos que pagó. La eliminación de Salameh 7 años después de Múnich evitó futuros ataques que habrían matado a más israelíes. ¿O acaso la campaña de asesinatos simplemente perpetuó ciclos de violencia y cada asesinato generó nuevos agravios que motivaron a nuevos terroristas a reemplazar a los eliminados? La inteligencia israelí sostiene que los asesinatos selectivos tienen propósitos estratégicos más allá de simplemente eliminar amenazas individuales. Demuestran las consecuencias de atacar a civiles israelíes, alteran las estructuras organizacionales, eliminando líderes experimentados, y disuaden a potenciales terroristas, dejando claro que ningún refugio es permanente y ninguna seguridad es suficiente para impedir que Israel alcance finalmente sus objetivos. Los críticos argumentan que las campañas de asesinato radicalizan a las poblaciones, creando mártires cuyas muertes inspiran más violencia de la que sus vidas habrían generado. Señalan el desastre de Lillehammer como evidencia de que incluso los servicios de inteligencia más sofisticados cometen errores catastróficos cuando realizan operaciones bajo presión, y cuestionan si los estados tienen derecho a llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales en suelo extranjero, violando la soberanía y el derecho internacional en pos de objetivos de seguridad nacional. Silvia Rafael murió en 2005 a los 67 años, después de haber pasado las últimas décadas de su vida fuera de la vista pública. Concedió pocas entrevistas, mantuvo un contacto mínimo con el Mossad y aparentemente luchó contra la depresión y los efectos duraderos de sus años de operación. Sus amigos la describieron como una persona perpetuamente desplazada, que nunca se sentía del todo cómoda con ninguna identidad o situación, y que cargaba con los fantasmas de las vidas que había vivido y de las personas que había fingido ser. Su legado dentro del Mossad es complejo. Se la recuerda como una agente excepcionalmente hábil cuyo trabajo contribuyó a comprender las estructuras militantes palestinas durante un período crítico.
Su reclutamiento y manejo de fuentes en Beirut demostró capacidades que pocos agentes poseían, y su voluntad de continuar las operaciones, incluso después del desastre de Lillehammer, demostró una dedicación que la organización valora. Pero su historia también sirve como recordatorio de los costos juicios psicológicos que conlleva el encubrimiento profundo. Desde entonces, el Mossad ha modificado sus protocolos para los agentes que trabajan en misiones de encubrimiento profundo y prolongado, proporcionando una mejor evaluación psicológica antes de las misiones, un contacto más regular con los controladores durante las operaciones y un apoyo más completo una vez concluidas las misiones. La organización aprendió de la experiencia de Silvia que los agentes no son máquinas que pueden simplemente cambiar de identidad sin efectos psicológicos duraderos. La campaña más amplia, Operación Ira de Dios, finalmente llegó a su fin a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980. Cuando la mayoría de los líderes de Septiembre Negro fueron eliminados o llevados a una situación tan clandestina que atacarlos se volvió poco práctico. La evaluación del Mossad fue que la operación había logrado sus objetivos principales: perturbar las capacidades operativas de Septiembre Negro y demostrar las consecuencias de atacar a civiles israelíes. Pero la campaña también generó críticas internacionales que complicaron las relaciones diplomáticas de Israel y sentaron precedentes de ejecuciones extrajudiciales que otras naciones citarían más tarde al llevar a cabo sus propios programas de asesinatos selectivos. La masacre de Múnich sigue siendo un momento decisivo en la historia de Israel y en la evolución operativa del Mossad. La muerte de 11 atletas conmocionó a la sociedad israelí y creó presión política para obtener respuestas que demostraran el compromiso del Estado de proteger a sus ciudadanos y castigar a quienes les hicieron daño. La Operación Ira de Dios fue esa respuesta, una campaña que combinó recopilación de inteligencia, vigilancia y asesinatos selectivos, llevados a cabo en varios continentes durante casi una década. El papel de Silvia Rafael en esa campaña fue significativo, pero en última instancia incompleto. Ella proporcionó información que ayudó al Mossad a comprender las redes y patrones de Salamé. Demostró capacidades que probaron que las mujeres podían operar tan eficazmente como los hombres en roles encubiertos que requerían cultivo social y manipulación psicológica. Y pagó costos que pusieron de relieve el costo humano del trabajo de inteligencia realizado en la intersección del deber y el engaño. La puerta del apartamento en Beirut, que se abrió a las 2:47 de la mañana, fue al mismo tiempo un principio y un final. La apertura de una trampa cuidadosamente tendida y el cierre de la vida real de una mujer que sacrificó su identidad para convertirse en un arma en una guerra sin fin.